Nuestro experimento consistió en la determinación de la constante de Stefan Boltzmann. Aunque nuestro concepto de cuerpo negro fue propuesto por Kirchhoff en 1860, nos remontamos a 1701, donde Isaac Newton fue el primero en estudiar la transferencia de calor. Posteriormente, en 1879, Stefan fue quien encontró la forma experimental para la cantidad de calor irradiada por un cuerpo negro. Y hasta 1884, Boltzmann la demostró. Aunque en 1900 ya estaba planteada esta constante, resulta bastante relevante que fue Planck quien explicó la radiación de cuerpo negro y además asentó las bases para lo que fue posteriormente la mecánica cuántica. Resulta importante saber qué es la constante de Stefan Boltzmann. En pocas palabras, nos dice cuánta energía radia un objeto, un cuerpo negro perfecto, a una temperatura determinada. Es decir, es una constante física que nos relaciona la potencia radiante total emitida por un cuerpo negro con su temperatura absoluta. Y está descrita por la ley de Stefan Boltzmann, que es la potencia por la constante de Stefan Boltzmann por el área por la temperatura al cuadrado. Recordemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Podemos obtener que el voltaje por la corriente será igual a la constante de Stefan Boltzmann por el área por la temperatura al cuadrado. Si despejamos a la constante de Stefan Boltzmann, obtenemos que la constante será igual al voltaje por la corriente entre el área por la temperatura al cuadrado. El objetivo principal de toda la práctica fue calcular la constante de Stefan Boltzmann. Para esto se usó este dispositivo experimental, en el cual se presenta su diagrama, que consistía en un tubo de vacío, una fuente de poder, un alambre de cobre, medidores tanto de voltaje como de amperaje y una bomba mecánica de vacío. La bomba de vacío solo nos funcionaba para disminuir la presión existente dentro del tubo y así poder alcanzar mayores temperaturas al momento de circular corriente en el filamento. Algunas consideraciones a tener en cuenta es que el filamento se cubrió de hollín por medio de un mechero de petróleo. También se usaron pesas para ocasionar que el filamento de cobre esté lo más tensado posible, teniendo precaución de no tocar la parte inferior del tubo. Además que por medio de un multímetro se midió la continuidad cada que se sustituía el filamento. También es conveniente verificar que la bomba de vacío esté funcionando correctamente, que no tenga fugas y que a su vez no esté ocasionando un olor muy desagradable. También conviene lijar en su totalidad el filamento de cobre antes de recubrirlo con hollín lo más uniforme posible para verificar el diámetro resultante después de lijar. Usamos un micrómetro y por medio de 10 medidas realizamos un promedio. Posteriormente pasamos a la sección de resultados. Los resultados para los 16 experimentos realizados se muestran en esta tabla. Podemos notar las potencias medidas para cada uno de los experimentos, las áreas laterales medidas para cada uno de los experimentos, así como la constante de Stefan Boltzmann calculada para cada uno de ellos. Además, se agregó el error porcentual con respecto a la constante de Stefan Boltzmann teórica que esperábamos. Al final notamos el promedio de todas las mediciones realizadas, así como el error porcentual obtenido de este promedio. Sin embargo, para poder visualizar mejor estos datos, se muestra esta gráfica, donde notamos con una línea roja
el valor promedio de las mediciones realizadas, mostradas con taches, y en una línea azul el valor teórico esperado. Notamos que entre ambas no hay mucha diferencia, es del 8.79%, además de que el valor teórico entra dentro de la incertidumbre del valor promedio obtenido, mostrada con una zona roja. El problema que tenemos con los datos obtenidos es que los valores individuales, mostrados con taches, sí se alejan mucho del valor teórico esperado. Para analizar mejor esto, pues los errores son de hasta un 77.43%. Realizamos un estudio de los datos obtenidos con respecto a diferentes medidas realizadas, empezando con el diámetro. De estos estudios esperamos que el valor obtenido para la constante de Stefan-Boltzmann no dependa de ninguno de los parámetros medidos, pues es una constante, y debería tener errores asociados únicamente al ruido ambiental y no a otras mediciones. Si encontramos que el valor obtenido para la constante de Stefan-Boltzmann depende de alguna de las mediciones, eso indicaría seguramente algún error en la medición de esta. Entonces, con el diámetro notamos que a simple vista no parece haber ninguna relación, parece ser valores aleatorios, parecido a lo que teníamos simplemente con el número de experimento. Entonces, pues aquí no hay problema. Después con la altura, igualmente tenemos valores muy parecidos, que parece más ruido aleatorio que cualquier otra cosa. Incluso tenemos un valor muy lejano, cerca de 30, que está muy cerca del valor teórico. Entonces parece que aquí no hay ningún problema. Posteriormente con el área, al ser la combinación de las dos anteriores, diámetro y altura, no esperamos que haya tampoco ninguna relación. Y pues efectivamente tenemos nuevamente ruido aleatorio, excepto por igual y una medición que es la de menor área, pero puede ser ruido. Pero para el caso de potencia, que es el que tenemos aquí, notamos a vista que sí hay una alta relación. Notamos que a mayor potencia encontramos una mayor constante de Stefan-Boltzmann. Y aunque la constante de Stefan-Boltzmann sí fue calculada por medio de la potencia, al ser una constante, esperamos que no dependa directamente de ella y que cuando haya una potencia grande es porque igual y tenemos un área grande y terminen anulándose estas dos contribuciones, teniendo un resultado aproximadamente igual. Entonces, a ojo aquí se ve una relación lineal entre potencia y la constante calculada. Entonces, para no tener estos datos simplemente a ojo, lo que se hizo fue ahora calcular el coeficiente de Pearson entre cada una de las mediciones, potencia, diámetro, altura, área y el número de experimento. El número de experimento simplemente es el orden en el que se hizo cada experimento, con la constante de Stefan-Boltzmann calculada. Notamos que para el número de experimento el coeficiente de Pearson es prácticamente de 0, lo cual implica que es completamente aleatorio. En altura también. Para diámetro y área tenemos un coeficiente de Pearson de aproximadamente 0.4, para diámetro un poco más, para área un poco menos, pero no es nada de que preocuparse. Un coeficiente de 0.4 no indica una relación real. Sin embargo, para la potencia sí tenemos un coeficiente de Pearson de 0.987, lo que indica una muy alta relación entre la potencia medida y la constante de Stefan-Boltzmann obtenida, lo cual era de esperarse tras la gráfica mostrada anteriormente. Entonces, esto lo que nos indica es que seguramente se le dio un mal tratamiento a los datos de potencia, no fueron calculados correctamente, pues están siendo sobreestimados, y el área, que debería equilibrarlo para tener una constante más o menos constante en todas las mediciones, no está siendo suficientemente, no está teniendo la relación con la potencia que debería tener. Entonces, ¿esto a qué se puede deber? Lo hablaremos más adelante en las conclusiones. Entonces, conclusiones. De las 16 repeticiones que se hicieron con el experimento,
se obtuvo una constante de Stefan Boltzmann de 5.19 más menos 1.79 por 10 a la 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin cuarta. Este valor difiere en un 8.79% del valor teórico. Esto quiere decir que, en promedio, nuestros datos fueron correctos. Sin embargo, los resultados individuales calculados tienen errores muy altos, de hasta 77.43% en el caso más extremo, provocando esto también una incertidumbre bastante alta en nuestra constante calculada. 1.79 es una constante de 25%. Entonces, se analizaron los datos y se encontró que estos errores pueden ser provocados en la forma de medir potencias. ¿Por qué? Debido a que la medición de potencias se utilizaba con una cámara apuntando a los multímetros y simplemente grababa cuando el momento justo en el que el voltaje se iba a, bueno, más bien la intensidad se iba a cero. Entonces, al momento de grabar, justo antes de que se fuera a cero, los valores del multímetro variaban demasiado. Subían y bajaban bastante amplio. Subían de 6.8 amperes a 19.8 amperes, lo cual es una medida claramente falsa. Y entonces simplemente se tomaba los valores cercanos al momento en que se cortaba la corriente, que fueran reales a nuestro criterio. Entonces, creemos que utilizando una mejor forma de medición de la corriente y voltaje de corte, podríamos tener valores más cercanos o menos disparejos de la constante de Stefan Boltzmann, pues al tener esto una implicación de nosotros, que nosotros tuvimos que escoger qué valor el que nos gustaba para voltaje y para corriente, seguramente ahí hubo un mal manejo de datos. Entonces, creemos que se puede mejorar simplemente utilizando una mejor forma de medir la potencia. Gracias por la atención.